Decía que es para mí un verdadero placer y un honor presentar a nuestra siguiente ponente, que es Elena Montiel Ponsoda, que es profesora del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del grupo de investigación OEG, el Ecology Engineering Group, también de la OPM. Y como si no miro el papel voy a decir otras muchas cosas porque me une a Elena una larga historia y una larga amistad, pues voy a decir las cosas que tengo que decir. Elena es licenciada en traducción por la Universidad de Alicante, tiene también un grado en interpretación especializada por la Universidad de Magdeburg y es doctora en lingüística aplicada por la UPM. Su investigación, de sobra conocida por todos los que estamos aquí, se centra en la representación de terminologías en lo que se llama la web de datos, en concreto en la representación de recursos terminológicos a través de datos lingüísticos enlazados que permitan tareas de procesamiento de lenguaje natural. Y bueno, Elena ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de la lingüística computacional, en distintas áreas como el derecho, con el proyecto LINX, y desde enero de este año está coordinando un proyecto nacional, que es sobre el que nos va a hablar hoy, relacionado con los espacios de datos, que se llama INESDATA, en el que se prevé crear un espacio de datos lingüísticos centrado en el español y en las lenguas cooficiales. Y bueno, ya os digo que podría decir muchas más cosas de Elena, pero prefiero que nos cuente ella, nos hable de los espacios de datos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nava. Muchas gracias. Bueno, pues nada, estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con vosotros. Contra viento y marea hemos conseguido llegar, todos los que estamos aquí. Pero bueno, es la 22ª edición de la jornada EPE y teníamos que estar aquí. Bueno, pues en los próximos 30 minutos voy a intentar poner un poquito de orden en todo este galimatías de términos nuevos, ¿verdad? Ahora hablamos de espacios de datos, ¿qué será esto? Y a ver si podemos poner un poquito de orden. Me referiré a algunas de los conceptos, de los términos que he mencionado ya Elena en su intervención y que tienen que ver con el proyecto que estamos coordinando desde la Universidad Politécnica de Madrid y que acabamos de arrancar. He dividido mi presentación en 3 partes. Primero intentaré aclarar este término de los espacios de datos, en qué consiste, cómo surge, de dónde viene esta iniciativa. Luego presentaré brevemente lo poquito que llevamos hecho del proyecto INESDATA, que es un proyecto para la creación de una incubadora de espacios de datos. Y finalmente me referiré un poco a mi visión sobre cómo las terminologías y los vocabularios en general de dominio van a jugar un papel muy importante en este concepto de los espacios de datos. Pues vamos allá. Para entender un poco qué consiste esto de los espacios de datos, hay que remitirse a un documento que publica la Comisión, una comunicación, en la que define una estrategia europea de datos. Este es el documento. Y como podéis ver en las partes subrayadas, se dice que las tecnologías digitales han transformado nuestra economía, nuestra sociedad, ¿no? Y por ende los datos, cualquier sector de nuestra actividad y de la vida de los ciudadanos europeos se ve afectada ¿no? Parece que todo el mundo habla de datos, estamos inundados por los datos y son muy importantes. Entonces, lo que quiere la Comisión Europea es como situar al ciudadano o los intereses de los ciudadanos, ponerlos en primer lugar. Y habla de que nos vamos a beneficiar con una mejor medicina, con una nueva movilidad, también va a beneficiar al medio ambiente, que seamos capaces de aprovecharnos de todos esos datos y de toda la información que todo el mundo estamos compartiendo en la web, ¿no? En el mundo digital. Y así define su visión, ¿no? En el preámbulo de este documento habla de que la Unión Europea quiere convertirse en un modelo de referencia de una sociedad empoderada, ahí va otro término que nos gusta mucho utilizar ahora, por los datos para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Esta es su visión. Entonces, de alguna forma, la Unión Europea quiere ser líder y quiere regular todo este intercambio de datos, que ya sabemos que en otras
en otros países o en otras culturas, pues esta regulación de cómo se comparten los datos pues es distinta, ¿no? Y ya hemos visto pues, algunos problemas que han surgido. Entonces, el objetivo de la Comisión Europea es crear un espacio único europeo de datos, así lo define, y nos evoca al mercado único. Dice, vamos a crear un mercado único de datos. Esto nos ayuda a entender, ¿no?, lo del mercado único, libre circulación de ciudadanos, de bienes, de capitales, de servicios. Pues lo mismo se supone que va a pasar ahora con los datos. Los datos se crean y se van a producir en distintos lugares, van a estar albergados en distintos servidores, por distintas instituciones, por investigadores, por empresas, y lo que se pretende garantizar es esa libre circulación de datos. Yo creo que verlo así nos ayuda a entender mejor de qué se trata. Y sobre todo la Unión Europea, y lo he destacado en la diapositiva, pone el énfasis en que que esa compartición de datos se haga de una forma segura. Y de ahí pues toda la legislación que está surgiendo. Recordaréis que no hace mucho se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos. Pues a este reglamento se ha añadido ahora la Ley de Gobernanza de Datos, que es de aplicación desde el pasado septiembre. Y justamente lo que pretende regular es ese intercambio. Cómo se puede acceder a datos de la administración pública que no están en abierto, que es porque contienen información sensible. O sea, cómo se va a poder acceder a esos datos, porque las empresas tienen interés en acceder a esa información. Cómo garantizar que ese intercambio sea fiable. También cómo garantizar que empresas y ciudadanos podamos poner nuestros datos a disposición. Porque esto me parece una idea que podemos compartir, nos puede gustar, pero ¿cómo se aterriza esto? ¿Cómo en realidad podemos hacer este tipo de cosas? Y a esta ley de gobernanza de datos, que como digo es aplicable desde septiembre, se van a añadir dos leyes más. La ley de datos, que pone el énfasis en el acceso a los datos industriales. Parece ser que hay un 80% de datos que producen las industrias, las empresas, que están desaprovechados. Pues también poner a disposición de empresas los mecanismos para acceder a esos datos. Y finalmente, la ley de inteligencia artificial, que habréis escuchado también en las noticias, porque ahora mismo el gobierno español quisiera que esta ley se aprobara dentro de su mandato, antes de finales de año, y que en realidad sí será un hito en el sentido de que será la primera ley integral sobre inteligencia artificial, ¿no?, que va a intentar regular pues todas las técnicas de inteligencia artificial que se utilizan en las aplicaciones y clasificarlas por su nivel de riesgo para las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues sería la primera ley de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? De ahí bueno, pues como veis, hay todo un marco legislativo alrededor de esta idea de ese espacio único de datos. Pero claro, a este marco legislativo le tiene que acompañar un soporte financiero. Aquí os comparto este esquema, que lo he extraído del portal de datos abierto del Gobierno de España, en el que empezamos a ver que en este espacio de datos habrá proveedores, empieza a hablar de proveedores de datos y de consumidores de datos. En el medio hay unos intermediarios, porque ese intercambio se tiene que realizar de forma fiable, y en la parte de abajo, que es lo que querría destacar, está la legislación específica, y luego veremos que también se habla de espacios de datos por sectores o por verticales, y de un soporte financiero para poder hacer de esto una realidad. Y es que la Unión Europea ya ha invertido, está invirtiendo mucho dinero en esta idea. Se habla de 2.000 millones de euros de inversión para hacer realidad el espacio único de datos. ¿Por qué? Toda esta idea tiene que estar acompañada por infraestructuras, por herramientas de tratamientos de datos, por herramientas de intercambio de datos, porque a lo mejor tratamiento de datos pues ya tenemos muchas infraestructuras y plataformas desarrolladas, pero ese intercambio seguro, según la legislación de la Comisión, ¿no?, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues seguramente esto no está desarrollado. Y habla también de mecanismos de gobernanza. Un poco la idea es que cada ciudadano, cada empresa, ha de tener control sobre sus datos y decidir con quién los comparte o con quién no, o bajo qué condiciones, bajo qué licencias.
de pago, de forma gratuita, etc. ¿Sí? Entonces, esta es una de las imágenes que, si buscáis espacios de datos en la web, encontraréis, ¿no? Se han creado asociaciones, instituciones financiadas con fondos de la Unión Europea, como la International Data Spaces Association. Esta figura la proporciona esta asociación, cuyo objetivo es crear todas estas infraestructuras y herramientas para la compartición de datos. Entonces, ellos definen espacios de datos como unos ecosistemas de compartición de datos de forma voluntaria y segura. Se garantiza la soberanía de los datos, la confianza en los intermediarios, y luego hay una serie de elementos que aseguran la identidad de los participantes. Hay unas políticas de uso. Si veis en la figura, aunque está un poquito pequeñita, tenemos a la izquierda un proveedor de datos, aquí tenemos un consumidor, hay algo en medio que se llama conector. Estas son tecnologías que ahora mismo se están desarrollando. La semana pasada en Valencia se celebró el European Big Data Value Forum y había estas asociaciones y organizaciones estaban presentes muchas empresas del sector que están desarrollando ahora estos componentes, estas herramientas que van a permitir la compartición. Es algo que se está ahora mismo desarrollando, ¿no? Y si veis ahí, dentro del proveedor y el consumidor, se habla de usage policies, que es donde voy a poder, cuando yo publique mis datos, voy a poder determinar pues, en qué condiciones quiero hacer esta compartición de datos. De ahí que se hable de gobernanza y que se hable de una compartición segura. Elena lo ha mencionado antes, se habla de espacios de datos por sectores. De hecho, hay algunos espacios de datos que ya están, donde hay ya pilotos bastante desarrollados. En salud, por ejemplo, espacios de datos de salud. Va a haber también una legislación adicional para algunos sectores, como he mencionado, y ahí veis, de momento hay 14 espacios de datos que han arrancado, que la Comisión está financiando, dependen de la Comisión directamente. Estos son los europeos, digamos, pero hay muchas iniciativas también nacionales. Y la idea es que estas tecnologías van a permitir que estos pequeños espacios de datos nacionales también puedan interoperar con los espacios de datos europeos. Se supone que va a ser posible. Y si veis, el último de los espacios de datos es el que llaman el espacio de datos lingüístico o de lenguas, el European Language Data Space. Ahí tenéis la dirección de la página web que han lanzado hace cosa de un mes, y donde hablan de crear un ecosistema para la compartición de datos lingüísticos, monolingües, multilingües, multimodales. Se habla de multimodalidad, se habla, por supuesto, de modelos de lenguaje, de datos, de corpus para enriquecer modelos de lenguaje y que todas las lenguas de la Unión estén representadas, y compartición de servicios de procesamiento de lenguaje natural. Y os sonarán otras iniciativas previas como el European Language Grid y el European Language Equality y CLARING y el European Language Resource Coordination, y a veces parece que vamos de proyecto en proyecto y que nos resulta todo familiar, y esto no estaba hecho ya. Pues se supone que se va a aprovechar todos los catálogos de datos que ya se han creado en estos otros proyectos anteriores, y que simplemente aquí se va a habilitar que esos datos estén disponibles de acuerdo a esta nueva implementación. Este esquema lo compartía la semana pasada en Valencia el coordinador del European Language Data Space. Un poco veis que se repite esta misma arquitectura de que tenemos proveedores y consumidores de datos, y hay unos connectors, Data Space Connectors, que son estas tecnologías que se están desarrollando ahora. Y hay un catálogo, el Language Data Space Catalog, que se supone que van a ser como la cara y ojos del espacio de datos, donde vamos a poder asomarnos y ver qué servicios hay disponibles, qué datos hay disponibles, como cualquier otro catálogo, y un Vocabulary Hub. Y este Vocabulary Hub, que lo han dejado un poco ahí como desconectado, como fuera del espacio, es lo que creo que nos puede interesar. Voy a hacer un breve inciso ahora para presentaros el proyecto
Inesdata, que es un proyecto que estamos coordinando desde la Universidad Politécnica de Madrid. Es una infraestructura para la investigación de espacios de datos distribuidos en UPM. Este proyecto surge de una financiación, o sea, nace a partir de una financiación, una concesión directa del Ministerio de Asuntos Económicos a investigadores de universidades públicas y centros de investigación públicos que habían participado o coordinado proyectos en una convocatoria específica del programa Horizonte 2020. En el caso de la Universidad Politécnica se han recibido 10 millones de euros y hemos sido 3 investigadores que hemos unido fuerzas, digamos, con el presupuesto que se nos había asignado para trabajar en espacios de datos. Y contamos con un presupuesto de cerca de 5 millones de euros para desarrollar esto. Entonces, nuestra idea es intentar materializar a nivel nacional, si se puede decir así, y hay otras iniciativas también a nivel nacional trabajando en esto, una incubadora de datos en España para fomentar la adopción de esta tecnología en nuestro país, acelerar la creación de ecosistemas de datos en España. Por supuesto, queremos contribuir a los espacios de datos globales, a los europeos. Nos vamos a centrar en 4 sectores que tienen que ver con proyectos anteriores que habíamos dirigido en el grupo, sobre movilidad, vamos a crear nuestro pequeño espacio de datos lingüístico, sobre medios, sobre justicia. Intentaremos hacer converger esto con el proyecto Teresia, por supuesto, porque tiene mucho que ver. Nos centraremos, en el caso del espacio de datos lingüístico, en las necesidades específicas de las lenguas que se hablan en España. Y también tenemos la capacidad de ofrecer infraestructura y almacenamiento y capacidades de procesamiento para otros grupos de investigación o empresas que quieran participar en esto. Porque la idea de los espacios de datos es que son un mercado. Ya no estamos hablando, hace un tiempo hablábamos de los datos abiertos, ¿sí? Open data era como gran... Ahora ya no hablamos de datos abiertos, gratuitos, no, hablamos de un mercado de datos, porque lo que se ha visto es que si las empresas no tienen necesidad de esos datos o no pagan por ellos, ¿verdad? Pues los proveedores de datos no podemos estar siempre dando nuestros datos de gratis. Entonces aquí ya se ha cambiado un poco la perspectiva y se habla de mercados de datos. Y por supuesto, grupos de investigación, la academia, las instituciones públicas y las empresas tienen que sentirse atraídas por esta iniciativa, de lo contrario no va a funcionar. En esta imagen lo que quiero mostraros es el radar que mantiene esta Asociación Internacional de Espacios de Datos, donde intenta identificar todas las iniciativas de espacios de datos que hay en Europa, los clasifica las iniciativas según el sector. Veis que hay un montón de espacios de datos. Cuanto más nos acercamos al centro de la diana, significa que es un espacio de datos ya maduro, que tiene empresas asociadas, que hay ese intercambio, que está sucediendo ese intercambio de datos. Y en Inesdata, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, os cuento que ha sido esta financiación que hemos recibido, o esta convocatoria, una de las condiciones era que creáramos un consorcio público-privado. Hemos tenido que sacar o lanzar un proceso de contratación pública con varias ofertas a las que se han presentado empresas en España y para montar ese consorcio. Ahora, en noviembre, vamos a firmar ya los primeros contratos con 4 empresas, seguramente se añada alguna empresa más porque todavía tenemos 2 pliegos pendientes de ofertar. Y la idea será, pues al final, tener este consorcio público-privado para poder trabajar en espacios de datos. Entonces, a partir de ahora, una vez firmemos con las empresas, es ya ponernos a trabajar y nuestra ambición, ¿verdad?, es crear esos espacios y contribuir a los espacios de datos internacionales. Bueno, pues el paréntesis publicitario de Inesdata de ahora. En la última parte de esta intervención me referiré a todas las
todo esto de las herramientas y las infraestructuras que van a posibilitar todo este intercambio está muy bien. Yo creo que no hemos hablado todavía de la madre del cordero, que es la interoperabilidad entre datos. ¿Sí? O sea, cómo saber cómo utilizar las descripciones, que son descripciones lingüísticas que nos describen qué información hay en estos datos para poder descubrirlos, como decía Elea, la descubribilidad, identificar que hay un conjunto de datos que me puede interesar para mis propósitos, ¿no? Para poder, como dice la Unión Europea, crear valor y beneficiar de esos datos. Bueno, pues todos los datos que se publiquen en estos espacios tienen que seguir los principios FIND o FAIR. Como ya ha mencionado Elea, findable, accessible, interoperable and reusable. Findable, bien, pues se tendrá que, habrá unos protocolos. Cuando yo quiera publicar una base de datos, tendré que hacerlo según unos protocolos, ¿no? Unos mecanismos, de forma que se puedan encontrar. Tienen que ser, por supuesto, accesibles. Una vez los haya encontrado, tengo que poder acceder a ellos, tengo que poder reutilizarlos y finalmente tengo que poder interoperar. Y ahora me detendré un poco más en esto de interoperar. Estos principios en realidad surgen de los proyectos de ciencia abierta, ¿verdad? Que decían, sí, los investigadores muy bien publicáis resultados de investigación, pero yo quiero ver dónde están esos datos para poder replicar esos experimentos y comprobar que esto es así, ¿no? De ahí surge esta iniciativa de los datos FAIR. Creo que ahora también a nivel de ANECA y a nivel de evaluación, todo lo que sea publicar de acuerdo a estos formatos de ciencia abierta, pues se va a tener en cuenta, ¿no? Nos va a beneficiar. Bueno, pues me voy a centrar en el término interoperabilidad. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua no lo encontramos, pero sí en el panhispánico del español jurídico, que me pareció curioso, ¿verdad? Y está relacionado con el dominio de la administración. Y dice que es la capacidad de los sistemas de información y procedimientos de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Me pareció curioso que estuviera en el panhispánico del español jurídico. Y es que está relacionado con el régimen jurídico del sector público, una ley de 2015, que está intrínsecamente relacionado con todo el movimiento de digitalización del sector público. ¿Sí? Para la provisión de servicios públicos digitales. Este término se populariza en este contexto. ¿Y por qué se populariza? Porque lo que se pretende es que haya ese intercambio de datos entre administraciones, ya sea a nivel nacional o entre administraciones a nivel europeo. Se necesita que los sistemas hablen como el mismo idioma para poder comunicarse y que ese intercambio de datos sea factible. Y aquí se habla de interoperabilidad a 4 niveles distintos. Hay que resolver temas jurídicos, legislación que hay que cambiar para que no sea un obstáculo para ese intercambio de datos a nivel europeo. Se habla también de aspectos organizativos, hay que crear acuerdos entre instituciones para la compartición, ¿no? Para ese cruce que decimos normalmente, ese cruce de datos. ¿Cómo esta administración no sabe quién soy yo y se lo tengo que volver a decir? ¿Por qué no hay un cruce de datos? Pues todo esto tiene que ver con esa interoperabilidad. A nivel semántico, se define como garantizar el uso de descriptores comunes para el intercambio de datos. Pues aquí ya esto nos suena a vocabularios que nos permitan, que nos describan esos datos y que permitan ese intercambio. Y finalmente se habla de interoperabilidad. Como veis, interoperabilidad a todos los niveles. De hecho, la Comisión Europea lleva trabajando en interoperabilidad desde hace ya muchísimos años. Recordaréis el programa ISA. Después fue el ISA cuadrado, Interoperability Solutions for Public Administrations. Ahora el nuevo programa se llama Interoperable Europe. También, como España tiene la presidencia, pues el día 18 de octubre se celebró la gran conferencia SEMIC, Semantic Interoperability Conference, en Madrid, y se presentaron pues esas soluciones de interoperabilidad, los core vocabularies que está creando la Comisión Europea, todo muy centrado en administraciones públicas, ¿sí? Pero todas soluciones para permitir ese intercambio de datos a nivel de administraciones públicas en Europa. Y ahí hay mucha tela que cortar.
O sea, habrá otro programa después de este porque no está resuelto, ¿verdad?, el tema de la interoperabilidad. Y los espacios de datos, aquí hay un documento confidencial que ha circulado, estas asociaciones de espacios de datos están mirando todo el trabajo que se ha hecho en interoperabilidad en estos otros programas de la Comisión, porque es también uno de los problemas principales en los espacios de datos. Entonces, ¿cómo entiendo yo, empezando cuál es mi visión sobre la interoperabilidad semántica en los espacios de datos? Por una parte, se van a tener que acordar unos metadatos. Los metadatos son aquellos vocabularios que describen, ¿no?, los conjuntos de datos. Pues ahí se va a tener que llegar a un acuerdo en cómo describir, qué descriptores utilizar para los datos. Y los propios datos también van a tener que estar descritos mediante vocabularios o terminologías que permitan su comprensión, tanto para identificarlos, para descubrirlos. Quiero datos que hablen sobre, no sé, vehículos o de motor a tracción, tanto para exponer esos datos como para que los consumidores de datos los encuentren. Y ahí es donde yo creo que las terminologías van a tener un papel relevante, porque esta interoperabilidad semántica solo se puede conseguir si utilizamos estos vocabularios compartidos. Aquí he querido incluir esta figura del año 2000 de la Sila y Magines, que se utiliza mucho en el mundo de las ontologías, porque se dice que estos vocabularios forman un continuo. O sea, el paso de un glosario o una terminología a un tesauro o a una ontología es algo, no son saltos diferenciales, sino hay un continuo. Las ontologías lo que hacen es expresar, definir de forma que la máquina entienda qué relaciones semánticas hay entre términos. Si pensamos en una taxonomía, sí se definen unas relaciones jerárquicas. Si pensamos en un tesauro, también hay unas relaciones semánticas entre términos que entendemos los humanos, que interpretamos los humanos, pero las máquinas no. Simplemente la ontología lo que hace es definir explícitamente para la máquina esas relaciones. Pero al final son recursos que se parecen mucho, y la transición de uno a otro debería ser relativamente sencilla. Entonces, yo creo que aquí tenemos que optar por transformar muchas terminologías que tenemos, muchos glosarios, muchos vocabularios que hay creados en los distintos dominios, simplemente convertirlos a recursos donde esa semántica es interpretable por la máquina. Hay que hacer un poquito de trabajo, pero no es mucho. Entonces, todos estos recursos nos van a servir para la interoperabilidad, porque al final lo que pretenden tanto terminologías como tesauros como ontologías es permitir esa comunicación. Esa comunicación y ese intercambio del que se habla en los espacios de datos no es otra que la que permiten estos recursos. Las terminologías entre expertos o expertos y legos, los tesauros entre el conocimiento que está en los documentos y los humanos, ¿no?, que se para hacer búsquedas. Si pensamos en Eurovoc, en la Comisión Europea, para identificar las directivas que hablan de un tema u otro, y las ontologías, inicialmente para permitir esa comunicación entre sistemas, entre agentes, de ahí que sean un poco más complejas. Hasta aquí yo creo que, bueno, más o menos podríamos estar de acuerdo en que esto va a ser así. Pero luego viene el problema, y ahí me he quedado con ganas de preguntarle antes a Etienne. No todos los datos que creamos los vamos a describir de la misma forma, porque aunque seamos expertos que trabajamos en un mismo dominio, entendemos un mismo fenómeno de formas distintas. Y habrá proliferación de vocabularios, y habrá variantes terminológicas, y habrá cosas que sean, ¿no?, conceptos que sean más fácilmente reconciliables, otros que no. Esto me recordaba esta parábola del elefante y los hombres ciegos, que cada uno veía una cosa aunque se trataba del mismo objeto. Y entonces, actualmente hay repositorios de ontologías, de vocabularios, de terminologías, como este que mantenemos en mi grupo de investigación, el Link Open Vocabularies, y vemos que, aparte de algunos vocabularios generales que están bien adoptados, pues luego en cada dominio hay un montón de vocabularios similares, donde hay solapes. Entonces,
¿cómo acordar qué vocabularios utilizar? Aquí volvemos a que habrá una proliferación que habrá que reconciliar, ¿no? Más que tener la ambición de consensuar el uso de un único vocabulario. Esto lo veo más complicado. Entonces, ya, para terminar, unas conclusiones que seguro que admiten discusión, ¿no? Creo que las terminologías van a jugar un papel importante en la compartición de datos en los espacios de datos, para ayudarnos a describir la información o el contenido de corpus, etc., a la hora de exponer nuestros datos o a la hora de querer compartirlos, que pueden ser un muy buen punto de partida para la creación de recursos donde esa semántica es explícita para las máquinas, que son grandes fuentes de descriptores de datos en muchísimos dominios, que nos van a servir también de intermediarios a la hora de identificar equivalencias o correspondientes. Si tenemos, ¿no?, como decía, conjuntos de datos descritos de forma distinta, seguramente las terminologías, las variantes, nos van a permitir reconciliar e identificar que estos datos hablan de lo mismo, aunque se utilicen otros términos para definirlos. Y en general, a la hora de abordar el multilingüismo, cuando haya datos que estén descritos en distintas lenguas, porque las terminologías por naturaleza tienden a ser multilingües. Bueno, pues ahí os dejo con este mensaje y os animo a participar y os animo a que nos contactéis si veis que podemos colaborar en este proyecto del gran espacio de datos europeo. Muchas gracias por vuestra atención.